Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de dibujo de planos de especialidades constructivas. El día de hoy vamos a abordar el tema de las capas. Como ustedes saben, las capas son el catálogo de conceptos al momento de crear un nuevo proyecto. Las capas, al igual que otros bloques, como los bloques, o al igual que otros comandos del AutoCAD, contienen un editor. Y el editor de capas consiste en una lista desplegable en la cual se van cargando los nombres de las capas. Vamos a mencionar algunos nombres de capas, como por ejemplo la capa texto, puede ser en color azul. Tenemos la capa cotas, que puede ser en color rojo. Y cada capa también tiene un grosor de línea. El grosor de línea va de 0 hasta el número 1, pero pasa por 0, 0.13, punto 15, punto 20, punto 25, punto 35, punto 50, ¿no? Esos son los grosores de líneas que también se cargan a la capa, aunque por lo general cuando uno carga una capa queda cargado ese grosor de línea por defecto. Y si lo queremos manipular el grosor de línea acá abajito en la línea de comandos, al lado de la línea de comandos de la command line, encontramos nosotros el botón para activar y desactivar los grosores de líneas. En la pestaña personalizar, ahí se puede activar o desactivar, y entonces ese botón aparece siempre en la barra de estado que está en la parte inferior de la pantalla de la interfaz del AutoCAD. Además podemos seguir creando más conceptos. Puede ser que una obra nueva tenga 10 conceptos de catálogo. Podría ser que creáramos las puertas, ventanas, la cancelería, la pintura, la herrería, este, muros, la capa muros. A la capa muros le podemos dar un color en color gris. Ustedes deben recordar ahí en el grupo de WhatsApp, yo les envié un listado con los colores que maneja las capas de AutoCAD, con el grosor de línea y con el número que le corresponde, porque cada color tiene una numeración. En este caso vamos a tratar el tema de las capas. Las capas es, creo yo, uno de los puntos más importantes que tenemos a la hora de tratar dentro de AutoCAD con respecto a la practicidad que tiene AutoCAD, la facilidad que nos va a presentar a la hora de hacer alguna modificación y la organización sobre todo. Vamos a venir entonces a abrir una plantilla a CAD ISO y vamos a comenzar a ver el tema de las capas. Lo primero que quiero decirles es, en base a mi experiencia, que a pesar de que AutoCAD tiene muchas formas de hacer lo mismo, muchas formas para hacer las mismas cosas, sin lugar a dudas yo soy de los que piensan que las capas, ¿sí? el setear todo a por capa es la mejor forma de trabajar. Las capas nos permiten a nosotros, ¿sí? Yo voy a abrir la paleta de propiedades de capa, o la pueden invocar si quieren escribiendo K, ¿sí? K, ¿sí? Y presionan Enter y abren la misma ventana que es capa. Las capas tienen muchas funciones. Por un lado, la de organizar nuestro dibujo. O sea, nosotros podemos tener tantas capas como queramos, y en estas capas nosotros podemos tener, por ejemplo, una capa para muros, en la cual dibujamos los muros, una capa para texto, en la cual ubicamos todos los objetos de texto, una capa para
cotas en las cuales nosotros ponemos las cotas, una capa para, por ejemplo, centros, donde marcamos los centros de nuestros dibujos, una capa para ventanas, una capa para puertas, una capa para cada cosa que a ustedes les ocurra que pueda existir dentro de AutoCAD. Esto nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, no solamente tener una organización con respecto a nuestro dibujo, sino también poder simplificar nuestro dibujo a la hora de que lo necesitemos. Por ejemplo, nosotros podemos, para trabajar en la capa muros, deshabilitar absolutamente todas las capas y dejar solamente la capa muros. Y trabajamos entonces con un dibujo mucho más limpio y concentrándonos en lo que nos interesa, que es en este caso dibujar los muros, por ejemplo, ¿sí? Esa es una de las virtudes más básicas. ¿Qué podemos hacer con las capas? Nosotros las capas las podemos ocultar, nosotros las capas las podemos inutilizar, que sería lo mismo que ocultarlas, pero aparte de ocultarlas le estamos diciendo a AutoCAD que no las tenga en cuenta. O sea, matemáticamente le estamos diciendo a AutoCAD que como que eso no existe más, ¿sí? Lo que hace que AutoCAD funcione mucho mejor, más fluido. La podemos bloquear para que nadie pueda entonces hacer uso de esas capas o modificar algo que nosotros terminamos, ¿sí? Muchas veces ustedes van a ver que en las empresas sobre un mismo proyecto trabajan más de un dibujante. Entonces por ahí ustedes están trabajando con la capa de muros y cuando ustedes terminan de utilizar la capa muros, ustedes la bloquean, la capa muros, para que nadie más le vaya a meter mano encima, porque ese trabajo ya fue terminado y entonces fue bloqueado para que nadie más haga algún lío o modifique algo sin autorización de ustedes, por decirlo de alguna forma. Le podemos dar un color, y esto de que le podemos dar un color hace referencia a que le podemos dar un color a la capa a la hora de estar viéndola en el espacio modelo, pero le podemos dar un color diferente a la hora de imprimirlo en el espacio papel. Ustedes recuerdan que dentro de AutoCAD tenemos el espacio modelo pensado para dibujar y el espacio papel pensado para llevar esto a la segunda dimensión, o sea, arriba del papel, arriba de un plano. Y con el beneficio que muy pocos saben, que por cada ventana, o sea, por cada ventana que nosotros tengamos abierta, por cada presentación y ventana que tengamos abierta dentro de cada presentación, nosotros podemos indicar cómo queremos que se imprima esa línea, ese círculo, ese segmento o lo que fuera. Nosotros podemos de un solo dibujo, grábense esto en la cabeza, de un solo dibujo en el espacio modelo, nosotros podemos tener una cantidad de variedades de cambios de ese mismo dibujo en el espacio papel. Por ejemplo, yo puedo tener un rectángulo acá en el espacio modelo dibujado de color rojo, pero después en la presentación 1 puedo imprimir ese rectángulo, si quiero, en un papel, en vez de color rojo, imprimirlo en color negro, en otro grosor de línea y en otro tipo de línea inclusive, ¿sí? Simplemente porque yo configuro eso en el espacio de presentación. O sea, yo tengo un solo dibujo en el espacio modelo de un rectángulo, pero tengo diferentes formas de plasmar ese rectángulo en el espacio papel según como a mí se me antoje. Así que el color que yo pongo acá, el color que yo tengo acá en el espacio modelo, no quiere decir que sea el único color que todas las ventanas van a tener que imprimir después. Ojo con esto. Lo mismo con el tipo de letra, no con el tipo de letra, con el tipo de trazado, con el grosor, con la transparencia. Si yo quiero trazar eso o no quiero trazarlo, o sea, yo puedo quitarle acá el tilde y decir esta capa nunca se va a trazar. O sea, y todo lo que yo meta dentro de esta capa, entonces yo me voy a quedar tranquilo que eso no se va a trazar. Si yo le pongo una nota a la persona que viene a trabajar después de mí y le dejo una nota en el AutoCAD y le digo, che, fíjate, revisá todas las oficinas porque las ventanas están mal dibujadas,